Buenos días, hermanos en Cristo. Los saluda José Tavera. Buenos días, hermanos en Cristo. Los saluda José Tavera. Después de este receso de fiestas de Guadalupe Reyes, volvemos a la actividad aquí en Radio San Juan Diego. Vamos a platicar un poco acerca del tronco de Jesé o Isaí, como se menciona en la Biblia. El descendiente de Jesé o Isaí trae un reinado de paz y de justicia. Ese está en Isaías 11, del 1 al 10. Dice que saldrá un vástago del tronco de Jesé y un retoño de sus raíces brotará. Reposará sobre él el espíritu de Yahvé, espíritu de sabiduría e inteligencia, espíritu de consejo y fortaleza, espíritu de ciencia y temor de Yahvé. Y le inspirará en el temor de Yahvé. No juzgará por las apariencias, ni sentenciará de oídas. Juzgará con justicia a los débiles, y sentenciará con rectitud a los pobres de la tierra. Herirá al hombre cruel con la vara de su boca, con el soplo de sus labios matará al malvado. Siempre irá revestido de justicia y verdad. Serán vecinos el lobo y el cordero. El leopardo se echará con el cabrito. El novillo y el cachorro pastarán juntos, y un niño pequeño los conducirá. La vaca y la osa pastarán, juntas acostarán sus crías. El león, como los bueyes, comerá paja. El niño podrá jugar en el hoyo de la cobra. Podrá meter la mano en el nido de la víbora. En todo mi monte santo no habrá quien haga ningún daño, porque así como el agua llena el mar, así el conocimiento del Señor llenará todo el país. En ese tiempo, el retoño de esta raíz que es Jesé se levantará como una señal para los pueblos. Las naciones irán en su busca, y el sitio en que éste será glorioso. Digamos que nosotros hemos vivido en días recientes, por ejemplo, la Navidad, ¿no? El nacimiento del Niño Dios, de Jesús. Y bueno, Jesús es un descendiente mayormente enunciado como un descendiente de David, pero David era hijo de Jesé o de Isaí, según el nombre que uno escoja. En la Biblia de Jerusalén se menciona a Jesé, por ejemplo en el libro de las Américas se menciona a Isaí. Y a veces, bueno, pues vemos el nacimiento, adoramos al niño Dios, pero este relato de Isaías 11 nos va un poco enfocando a decir, bueno, si esta raíz brotará, y es un anuncio que hizo el profeta en su tiempo, Isaías, pero dice que reposará sobre él, en este caso sobre Jesús, el espíritu de Yahvé. Espíritu de sabiduría e inteligencia, espíritu de consejo y fortaleza, espíritu de ciencia y temor de Yahvé. Todo lo que concierne, digamos, a lo que el Espíritu de Dios y el Espíritu de Jesús, y finalmente en el Espíritu Santo, está obviamente en la palabra que se hizo carne, es decir, Jesús. Y dice también que le inspirará en el temor de Yahvé. No juzgará por las apariencias, ni sentenciará de oídas. Aquí nos hace ver cómo el reinado será justo, es decir, el reinado
del Mesías, de Jesús, será justo, y por eso nos habla de que no sentenciará por apariencias o de oídas, ¿no? Dice que juzgará con justicia a los débiles y sentenciará con rectitud a los pobres de la tierra. Herirá al hombre cruel con la vara de su boca, con el soplo de sus labios matará al malvado. Dice que en este caso Jesús siempre ha revestido de justicia y de verdad. Y aquí nos habla también de cómo prácticamente toda la creación podrá convivir en sí mismo, ¿no? Dice que el lobo y el cordero, el leopardo se echará con el cabrito, el novillo y el cachorro pastarán juntos, y un niño pequeño los conducirá. La vaca y la osa pastarán, juntos acostarán sus crías, el león como los bueyes comerá paja. El niño podrá jugar en el hoyo de la cobra, podrá meter la mano en el nido de la víbora. Y aquí se va relatando lo que es la paz y la justicia a partir de que Jesús se manifiesta. Ayer veíamos lo que es la Epifanía, es decir, la manifestación o la presencia de Jesús en el mundo. En todo mi monte santo no habrá quien haga ningún daño, porque así como el agua llena el mar, así el conocimiento del Señor llenará todo el país. En ese tiempo, el retoño de esta raíz, que es Jesé, se levantará como una señal para los pueblos. Las naciones irán en su busca, y el sitio en que esté será glorioso. Y recordemos que en el nacimiento de Jesús, del niño Dios, los primeros a los que se le avisa son a los pastores, que no eran a lo mejor muy bien vistos en su época, pero justamente es a ellos, a la gente humilde, que se les avisa que ha nacido el Mesías. Y también se hace mención de estos 3 hombres sabios de Oriente, en el que se les menciona como sabios o como finalmente que pueden ser astrónomos, por ejemplo, porque se guiaron por una estrella. Pero bueno, al final estos 3 sabios pues están representados por 3 personas de diferente color inclusive, ¿no? Esto quiere decir que del mundo pagano, en todo Jesús es la luz de las naciones, y por lo tanto a todo mundo tiene la oportunidad de acercarse a él. Aquí vemos cómo precisamente como los pastores o como los 3 sabios se llegan con el Señor. No, por un lado los pastores que no le llevan nada, pero que sí está la presencia de ellos, y con una apertura para adorarlo, con la humildad que los caracteriza, y que además, bueno, pues en este momento ellos adoran al niño Dios porque sí esperaban al Mesías. Y en el caso de los astrónomos, bueno, finalmente lo encuentran. Sabemos que cuando llegan al palacio de Herodes, buscando al niño que acaba de nacer, al rey que acaba de nacer, y obviamente Herodes no era un descendiente de la línea, digamos desde Abraham, viene una línea en la que no figura Herodes. Herodes fue impuesto por los romanos, por lo tanto no estaba en la línea, así como David, ¿no? Y decía Yahvé que de un descendiente de David permanecería, o su reino no dejaría de existir. Y ahí está Jesús. Él es el que en este momento vuelve a tomar las cosas, y por eso es que Herodes, haciendo alusión al día 28 de diciembre de los Santos Inocentes, que
pues la toma contra todo niño que estaba entre la edad de Jesús, de 1 a 3 años, si no mal recuerdo, en el que mata a los niños porque supone que entre ellos puede estar Jesús. Que sabemos también que un ángel le avisa a José y ellos se van a Egipto, ¿no? El descendiente de Jesé es como apropiado, pero para ver qué nos deja el nacimiento de Jesús, y nos deja justicia y paz, nos deja la probabilidad de acercarnos a Él, nos da esa esperanza de tener un reino de Dios en el que todos estamos invitados a participar, y sabemos que posteriormente con el bautismo pues formamos parte de lo que es la iglesia, y de esta forma somos hijos de Dios, y por lo tanto tenemos la oportunidad de tener la cercanía con Jesús, y cómo nos vamos a poder ser invitados, pero también depende de nosotros el que estos días nos hayan servido para convertirnos, para creer en Jesús, pero no solamente de palabras, sino de hechos, que tenemos que ver la forma de cómo vamos a hacer ver que somos cristianos, pero unos cristianos que estamos dispuestos a que se note en nosotros el cambio, en el que seamos verdaderos cristianos. Un segundo texto que está interesante en estos días es los sermones de San León Magno, Papa. Reconoce, cristiano, tu dignidad. Ese es el título de este sermón, y vamos a ver de qué nos habla, ¿no? Dice: reconoce, cristiano, tu dignidad. Hoy, queridos hermanos, ha nacido nuestro Salvador. Alegrémonos. No puede haber lugar para la tristeza cuando acaba de nacer la vida, la misma que acaba con el temor de la mortalidad y nos infunde la alegría de la eternidad prometida. Nadie tiene por qué sentirse alejado de la participación de semejante gozo. A todos es común la razón para el júbilo, porque nuestro Señor, destructor del pecado y de la muerte, como no ha encontrado a nadie libre de culpa, ha venido para liberarnos a todos. Alégrese el santo, puesto que se acerca a la victoria. Regocíjese el pecador, puesto que se le invita al perdón. Anímese el gentil, ya que se le llama a la vida. Es decir, todos tenemos oportunidad de volver la cara hacia Dios, y de acuerdo a esta conversión, de acuerdo a nuestros actos, hacernos partícipes de la vida de Cristo. Dice: pues el Hijo de Dios, al cumplirse la plenitud de los tiempos, establecidos por los inescrutables y supremos designios divinos, asumió la naturaleza del género humano para reconciliarla con su Creador, de modo que el demonio, autor de la muerte, se viera vencido por la misma naturaleza, gracias a la cual había vencido. Aquí nos habla de cómo se encarnó el Verbo, es decir, el Hijo de Dios, es decir, Cristo. Por eso, cuando nace el Señor, los ángeles cantan jubilosos: gloria a Dios en el cielo, y anuncian, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Pues están viendo cómo la Jerusalén celestial se construye con gentes de todo el mundo. ¿Cómo pues no habrá de alegrarse la humildad de los hombres con tan sublime acción de la piedad divina, cuando tanto se entusiasma la sublimidad de los ángeles? Demos, por tanto, queridos hermanos, gracias a Dios Padre por medio de su Hijo en el Espíritu Santo,
puesto que se apiadó de nosotros a causa de la inmensa misericordia con que nos amó. Estando nosotros muertos por los pecados, nos ha hecho vivir con Cristo, para que gracias a Él fuésemos una nueva criatura, una nueva creación. Despojémonos, por tanto, del hombre viejo, con todas sus obras, y ya que hemos recibido la participación de la generación de Cristo, renunciemos a las obras de la carne. Reconoce, cristiano, tu dignidad, y puesto que has sido hecho partícipe de la naturaleza divina, no piensas en volver con un comportamiento indigno de las antiguas vilezas. Piensa de qué cabeza y de qué cuerpo eres miembro. No olvides que fuiste liberado del poder de las tinieblas y trasladado a la luz y al reino de Dios. Gracias al sacramento del bautismo, te has convertido en templo del Espíritu Santo. No se te ocurra ahuyentar con tus malas acciones a tan noble huésped, ni volver a someterte a la servidumbre del demonio, porque tu precio es la sangre de Cristo. Vemos cómo esta dignidad que nos da Cristo con su nacimiento, con enaltecer el bautismo de Juan con agua, a llevarnos a un bautismo en el Espíritu Santo. Y al ser bautizados, somos parte del cuerpo de Cristo, como lo mencionan estas frases, pero también somos parte de una iglesia que se construye, se va adicionando con seres humanos, nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, a través del bautismo, se va enriqueciendo. Y lo que tenemos que estar es conscientes de esta dignidad de que nos habla León Magno, es decir, somos hijos de Dios porque somos hermanos en Cristo. Y Cristo nos dio a través del bautismo, desde luego, pero también ya cuando estamos un poco más conscientes de nuestra vida, bueno, pues del Evangelio, ¿no? Y de esta manera sabemos cómo Él destruyó el pecado y la muerte, pero también nos da la oportunidad de que nosotros podemos hacerlo igual. Así como Él con su resurrección nos da la esperanza en la vida eterna. Nosotros podemos alcanzar la vida eterna, pero para eso somos libres de escoger. Nos da la oportunidad de que nosotros veamos cuál es el camino que deseamos. El día de hoy también ya nos han mencionado que los falsos profetas o los anticristos pues nos dan algunas vertientes en las que podemos caer, pero nosotros tenemos al Hijo de Dios de nuestra parte. Él es el que nos puede dar esta fortaleza, ¿no? Él nos dio el ejemplo de cómo venció al pecado, cómo venció a la muerte, y sabemos a través de la historia, de las Escrituras, de los Evangelios, que el que se aleja de Dios puede perderse. El que está cerca de Dios ya ve por Él. El Dios mismo ve por nosotros. Él nos da esa fuerza, como se las dio a los judíos en sus tiempos. En el Antiguo Testamento se relata cómo prácticamente sin hacer nada podrían triunfar, nada más porque estaban bajo la cobertura de Yahvé, de Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer. Nosotros tenemos esa gratuidad que nos da Dios, no porque la merezcamos, pero sí por su gracia infinita desde el bautismo, y a través de todo el tiempo nos va reconfortando. Tenemos que hacer las veces de que podamos
asistirnos, a adherirnos a Él, ¿no? De cómo convertirnos, cómo vivir como Cristo en base a sus enseñanzas. Para eso es que vino al mundo Él y Él consiguió el perdón, ¿no?, de todos nosotros, para que podamos, si así lo queremos, acercarnos al reino de los cielos. Por eso dice que despojémonos del hombre viejo. Los que estuvimos alejados de Dios o simplemente por estar metidos en el día a día humano, pues estamos disque ocupados o haciendo las veces por acercarnos los alimentos, por como siempre buscar tener cosas materiales, casa, etcétera. Bueno, pues es una lucha que muchos, la mayoría, está en el día a día metido en eso y por lo tanto podemos alejarnos de Dios. Si nosotros tenemos la oportunidad de tener un encuentro con el Señor, bueno, vamos a ver cómo nos puede cambiar, porque el único que nos puede dar la paz es el Señor. Y si nosotros seguimos esto de olvidarnos de que hemos sido, como puede ser Paulo, es decir, San Pablo, que pues persiguió a los cristianos, etcétera, etcétera, hasta que se convierte por la aparición que hace Jesús a él, y entonces él le da el Espíritu Santo y lo acerca para que sirva como apóstol, para que difunda el Evangelio. Entonces, así como él, está Pedro, que lo negó 3 veces, y hay una variedad de personajes que pues todos como humanos cometemos errores, pero al final todos tenemos la oportunidad de cambiar si lo queremos. Y por lo tanto, si cambiamos, bueno, pues podemos tener la paz y en su momento vivir dentro del mundo como cristianos para después poder alcanzar el reino de Dios. Esto es lo que nos habla un poco de lo que es la dignidad. Y sabemos que, bueno, esta dignidad la podemos mantener a través de los sacramentos, primeramente por el bautismo. Después podemos obtener el sacramento de lo que es la comunión, y después tenemos la confirmación, y además tenemos la confesión, este sacramento que nos permite, si caemos, volvernos a poner en estado de gracia. Y el día de hoy estamos viendo cómo se habla o tenemos una convivencia de los Reyes Magos, conocidos así en nuestra patria. Es decir, hacemos una remembranza de la visita de los sabios de Orientes cuando se manifestó el Señor. En este caso vamos a tratar de verlo cómo se... Bueno, ¿qué nos dice primero la Biblia? La Biblia nos, en Mateo 2 del 1 al 12, del 1 al 10, del 1 al 12, nos dice: Nacido Jesús en Belén de Judea, en tiempo del rey de Herodes, unos magos que venían de Oriente se presentaron en Jerusalén. Preguntaron: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Pues vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle. El rey Herodes se sobresaltó y con él toda Jerusalén. Convocó a todos los sumos sacerdotes y escribas del pueblo, y por ellos se estuvo informando del lugar donde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por medio del profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres la menor entre los principales clanes de Judá, porque de ti saldrá un caudillo que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó aparte a los magos
y por sus datos precisó el tiempo de la aparición de la estrella. Después, enviándolos a Belén, les dijo: Id e indagad cuidadosamente sobre ese niño, y cuando lo encontréis, comunicádmelo, para también yo adorarle. Ellos, después de oír al rey, se pusieron en camino, y he aquí que la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegó y se detuvo encima del lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa, vieron al niño con María, su madre, y postrándose le adoraron. Abrieron luego sus cofres y les ofrecieron dones de oro, incienso y mirra. Y avisados en sueños que no volvieran donde Herodes, se retiraron a su país por otro camino. Aquí tenemos en primera instancia como unos sabios de Oriente. No dice cuántos, nosotros los vemos como Melchor, Gaspar y Baltasar, que tampoco se habla de estos nombres dentro de lo que es la Biblia. Sin embargo, sí sabemos que es una adoración de gente que a través del estudio de una estrella llegaron hasta Belén, ¿no? Y cómo le ofrecen, en este caso, el oro, el incienso y la mirra. El oro era como respetando o ser conscientes que Jesús es el Rey. Esa es la intención del oro. El incienso reconoce en Jesús su divinidad de Dios. Y la mirra reconoce que Jesús también es hombre y que en su momento la mirra la usaban para cuando muere, darles un adecuado entierro, por decirlo así. Y entonces vemos cómo en este caso los sabios de Oriente le hacen unos presentes que certifican que Él es el Mesías, el Hijo de Dios. El rey Herodes, que era pues un impostor, era un rey impuesto por los romanos. Bueno, pues tuvo miedo, un miedo de un niño, ¿no? Y dentro de sus locuras, pues ya sabemos lo que hizo con el Día de los Santos Inocentes, que nos recuerda que mató a niños entre 1 y 3 años, pensando que ahí estaba Jesús. También estuvo investigando cómo los sabios, los escribas y los sacerdotes del pueblo de los judíos, bueno, cómo le dan a conocer qué decían los profetas en relación al Mesías que esperaban. Ya les dice que, bueno, pues que sí iba a estar en Belén, según lo habían dicho los profetas. También nos dice que trató como de ver que Herodes trató de ver cómo los sabios le indicaban dónde estaría el niño para poder deshacerse de él, matarlo inclusive, ¿no? Los manda a que vayan a verlo y sí, al final ellos lo consiguen. Y ven cómo donde se detiene la estrella, y entran a ver a María, en este caso al niño Dios también. Y cómo lograron su objetivo, porque además no es algo que les llevó unos días, sino traían estudiando a la estrella de Belén, y después pues seguir su camino, ¿no? Dejando lo que tuvieran para ir en busca del que habría de nacer. Y como también, como sucedía en esos tiempos, a través de los sueños, les indican que no regresen con Herodes, ¿no? Y se retiraron a su país por otro camino.
Esto nosotros, por ejemplo, en México acostumbramos darle a los niños algunos presentes por el Día de Reyes. Pues ya vemos cómo celebramos la Navidad, podemos celebrar el fin de año y el 6 de enero, el Día de los Reyes, pero a lo mejor no entendemos qué significa o no nos hemos preocupado por conocer. Y bueno, pues los que no tengamos una idea de qué nos deja un 25 de diciembre con el nacimiento de Jesús, cómo nos puede recordar cosas como el 28 de diciembre los Santos Inocentes, y luego pues ya viene el 6 de enero con los Reyes que hacen esta presencia, pero que nosotros les damos a los niños un presente, y finalmente son niños, hermanos de Cristo, si ya están bautizados, y que tendríamos que darles objetos que los ayudaran, como era el caso de Cristo. Bueno, a lo mejor esto ni lo pensamos. A lo mejor le damos algo que pueda ser útil para el niño o simplemente para jugar, depende de las edades, etcétera. Pero acá lo importante es que nosotros, como mensajeros, como instrumentos de Dios, debíamos explicarle a nuestros hijos qué es la Navidad, qué es esta visita de los Reyes Magos, y cómo recordar y cómo agradecer esta presencia, la gracia que nos deja el Señor, y que nos vuelve a dar la oportunidad de pensar de que todos podemos alcanzar la vida eterna si nos dedicamos a hacer bien nuestras obras, y obras como santos, que la mayoría diríamos que no tenemos la posibilidad siquiera, pero que no es solamente el hecho de conocer la religión, y no solamente es el hecho de asistir a la iglesia o de convivir o de participar en la Santa Misa, sino que además es lo fundamental, es nuestra labor en el día a día de una ama de casa, haciendo todas las cosas que tiene que realizar, dándole gracias a Dios por la existencia que tenemos y por todo lo que nos da. Así como el Señor se puede ir a trabajar, o ahora tanto la señora como el Señor salen a trabajar, y si en nuestras actividades diarias obramos con justicia y paz, como dice por ahí estos textos, bueno, estamos alabando a Dios, y de esta forma también nosotros nos acercamos a Él, si nosotros respetamos los mandamientos. Es decir, que en nuestro quehacer diario debemos de darle gracias al Señor y pedirle que nos mantenga cerca de Él para que podamos estar listos, ¿no? Vamos a hacer un breve paréntesis para ver algunos mensajes que nos mandan. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, Isa HM, tenemos a Erika León Santos, compañera que acaba de retirarse de estos micrófonos. También tenemos acá MN Estela RMZ, tenemos a Mari Pérez Martínez, y estamos iniciando el año. También, como siempre, está Adoración Nocturna Villa de las Flores, y es importante que nosotros tengamos este acercamiento con ustedes. Sabemos que obviamente hoy, por ejemplo, reiniciamos muchos las labores, y bueno, seguramente durante el día empezarán a ver este tipo de grabaciones, y para mejor poderlas meditar o reflexionar, para ver qué nos deja estas fiestas de fin de año.
nosotros estábamos comentando lo que es Navidad y Reyes, pero también es a veces como los que tenemos la oportunidad de dar servicio, en el caso de Navidad y Año Nuevo, pues hubo mayor afluencia de personas el día primero que el propio 25 de diciembre, el del nacimiento del niño Jesús. A lo mejor porque tenemos más en la mente el agradecer un año más e iniciar de mejor forma el año nuevo. Pero sí se ve curioso en relación al peso que tiene ambos eventos, pero sobre todo nosotros que somos cristianos católicos. Pero bueno, al final lo interesante es ver que seguimos con una gran influencia de nuestra religión en nuestra vida. Y entonces, bueno, pues da gusto ver pues lo mismo a señores de la tercera edad que a matrimonios a lo mejor por ahí de los 40 a los 45 años o de los 30 a los 45, y muchos chamacos o jóvenes que se inician en este tipo de agradecerle a Dios lo que nos da en el año que está por terminar o que terminó, y pedirle su apoyo, su ayuda para que tengamos un mejor año, como en este caso el 2020. Creo que las dos cosas son muy importantes, así como ahorita comentaba que el día primero hubo más personas que asisten a la iglesia. Bueno, pues finalmente qué bueno que nos acordemos de agradecer lo que recibimos y pedirle que nos apoye, que esté junto a nosotros, sobre todo en estos días en que no es fácil vivir, porque la gente en el día a día corre peligros de ser asaltado, de a lo mejor recibir llamadas no agradables, de cómo pues finalmente hacer oración por estas personas que se dedican a estos no buenos hábitos, pero que al final son gente como nosotros. Las razones que hayan tenido para desviarse, bueno, pues es relativo. Lo que sí es que tenemos que hacer oración por todos aquellos que provocan males, dañan al prójimo, a nuestros compañeros de vida, a los integrantes de nuestra sociedad, y que pues necesariamente necesitamos que todos vivamos en paz. Es la única forma de que crezcamos todos juntos, en el que independientemente de lo que cada uno de nosotros realice para subsistir, para lograr una mejor vida, como decía aquí, una vida digna de cualquier ser humano, pues en base a estudio, en base a trabajo, pero no quitándole a otro. Y a veces el quitarle a otro, hablo de personas que a lo mejor sacan para comer y se los quitan en una combi o en un camión, ¿no? Entonces son injusticias que pues que no es bueno. A veces uno veía películas en las que decía, bueno, estos cuando menos tienen pues cuidan de las personas, pero ahora ya no hay tanto. Ahora sabemos que se meten a una iglesia, hacen destrozos o se roban cosas, y dice uno, en la propia iglesia, en la casa de Dios, en la que antes teníamos como algo intocable, algo que había que respetar, y desgraciadamente, bueno, estamos perdiendo muchos de los valores, muchos de las enseñanzas que nos dejaron nuestros antepasados, nuestros padres, nuestros abuelos. Entonces oremos, pidámosle al Señor para que iniciemos mejor este año. Mis mejores deseos para todos ustedes. Espero que dejemos al hombre viejo y podamos practicar ya con el nuevo hombre.
Les agradezco su atención y como siempre los invito a que estén con nosotros los lunes a las 12 del día. Muchas gracias y los estamos esperando por aquí.